Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien. Sigamos desmenuzando este chanchullo, Belkis Sánchez. ¿Usted qué opina? Bueno, escuchemos hace un momento la reacción de Viviana Veloz, interpelante del presidente de la República. Ellos han dicho no vamos a presentar ningún tipo de recurso jurídico. Veamos qué resuelve la Corte Constitucional sobre las dos acciones presentadas. La una por Esteban Torres y Yesenia Guamaní, la otra por 5 exasambleístas de Pachacuti. ¿Qué podría pasar en el camino? Bueno, hablemos desde el punto de vista constitucional con un especialista en la materia, el doctor Ismael Quintana, que visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Belkis, Fabricio. Siempre es un placer estar con ustedes y con quienes nos están escuchando y mirando a través de Sonora. Gracias. A ver, hay que revisar, y me imagino que usted lo habrá hecho, las 11 páginas del decreto, no solamente la página 11 donde está la resolución. Yo, por ejemplo, le decía a la audiencia que revisando las 10 páginas precedentes uno se encuentra con otro tipo de argumentos que no los pone en la parte resolutiva, porque la parte resolutiva dice grave crisis política y conmoción interna, pero la parte argumentativa habla de la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, de que la Asamblea le ha obstruido. ¿Usted cree que hay argumentos constitucionales de peso que justifiquen la aplicación del 148 para haber disuelto la Asamblea? A ver, el presidente tiene 3 posibilidades al amparo del artículo 148 de la Constitución, ¿no es cierto? Siempre que lo haga, además dentro de los 3 primeros años de su gobierno, puede firmar un decreto. Siempre se dijo eso, por eso el diseño constitucional está hecho para que el presidente y su figura puedan prevalecer sobre cualquier otra intención de la legislatura de cesarlo en el cargo, ya sea por la vía de un juicio político, aplicando el 129, o ya sea por la vía del 130, que es lo que vimos en julio 2022, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque la Asamblea necesita gastarse todo un procedimiento, como hemos visto con el extinto juicio político. Son 2 meses, 2 meses y medio, con controles previos de la Corte Constitucional, y donde lo más difícil es precisamente la discusión que teníamos hace un ratito, los votos. Al presidente le basta solamente disponerle a su secretario jurídico que elabore un decreto, revisarlo, leerlo, firmarlo, y la Asamblea cesa en funciones. Eso es lo que vimos ayer. Son 3 causales: grave crisis política y conmoción interna, la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, y la tercera, que es la arrogación de funciones que no tenga. La Constitución, curiosamente, esto es algo que siempre se sostuvo, no entendimos por qué el constituyente de Montecristi solo requería dictamen previo de la Corte Constitucional en el caso de esta tercera causal. Es decir, si es que el presidente acusa a la Asamblea de arrogarse funciones. Y uno decía, pero las otras también tienen cierto fundamento constitucional, porque al menos en el caso de la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, ese es un tema que tiene regulación y base constitucional y debería tener una fundamentación, un sustento en algún aspecto de carácter constitucional. Pero bueno, decidimos en esos casos darle al presidente la decisión, el criterio subjetivo de calificar la ocurrencia de esas 2 causales. Ahora, ¿qué tenemos en el decreto finalmente? Y yo voy a coincidir con usted. Parecería que el presidente acusa a la Asamblea Nacional en blanco y negro de no haberle permitido gobernar durante estos 2 primeros años de su gestión. Y el presidente, en varios de los considerandos del decreto, sostiene que él ha enviado algunos proyectos de ley y que esos proyectos de ley se han gaveteado, que esos proyectos de ley han sido devueltos en algunos casos. Eso es lo que dice el jefe del Estado. Dice además que sus ministros y sus secretarios de Estado han pasado más tiempo en comparecencias ante la legislatura que en sus despachos ministeriales y atendiendo asuntos propios de esas carteras de Estado. Y sobre la base de eso, sorprendentemente, no utiliza la causal que pudo haber utilizado para justificar la pertinencia de la aplicación del artículo 148 de la Constitución, que probablemente entonces era la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, a mí me parece que todo lo que se intenta justificar en el decreto, en la parte argumentativa, no se refleja en la resolución. No hay una coherencia con la causal utilizada para resolver finalmente la disolución parlamentaria. Es decir, yo no encuentro coherencia entre que se diga aquí hay obstrucción, y de hecho me parece que en algún pasaje del decreto él utiliza la palabra obstrucción. Y cuando yo empecé a leer el decreto ayer en la mañana decía, bueno, entonces la causal es esa. Pero resulta que al final termina disolviéndome la Asamblea Nacional por otra causa, grave crisis política y conmoción interna, y resulta que en los considerandos, en las fundamentaciones del decreto, no hay ninguna apreciación, ningún señalamiento que nos haga pensar
sobre la real ocurrencia de esta causal. Ni siquiera como para colegir que lo que dice el decreto como tal en la parte resolutiva es la consecuencia de lo que argumentó en todo el texto del decreto. Algo se intenta decir respecto de una supuesta grave crisis política. Pero creo yo que hay que hacer presente que la causal es compuesta, es decir, no es que es o grave crisis política o conmoción. Es concurrente. Es una causal compuesta, concurrente, donde se debe demostrar la real ocurrencia de las dos O situaciones. sea, tiene que haber las dos. Las dos Pero situaciones. digamos, pueden decir Una grave que crisis hay una política y no hay genera. otra. O sea, no hay forma de decir eso. Ahí el decreto sería inmotivado. Entonces, y por ahí empezamos a tener un problema entonces de vicio motivacional, que es lo podríamos argumentar a la luz de los estándares que la propia Corte Constitucional ha fijado a partir de 2021 respecto de todo acto del poder público. Y aquí yo sí quiero aclarar, es cierto que el presidente no tenía impedimento alguno para firmar el decreto, incluso teniendo juicio político en contra. Es su capacidad constitucional. Creo que eso no tiene discusión. Sobre la competencia del presidente para hacerlo, siempre que ocurra dentro de los 3 primeros años de gobierno, está yo siempre sostuve que el presidente podía incluso en un microsegundo antes del último voto sin ningún problema firmar el decreto. Total claridad. Total claridad también sobre el hecho de que quien califica subjetivamente la causal es el presidente. Es decir, no hay un control preventivo de constitucionalidad por parte de la Corte en el caso de estas dos causales, grave crisis política y conmoción interna, y también, incluso aunque hubiese utilizado la que a mi juicio debió haber empleado, que es la obstrucción al plan de desarrollo. Pero en lo que yo discrepo con algunos colegas que sostienen que este era un tema básicamente discrecional del jefe del Estado, es que el hecho de que él tenga la potestad constitucional de calificar subjetivamente la ocurrencia o no de esta causal no lo releva de su obligación constitucional de motivar el acto. Porque como todo acto del poder público, debe ser explicado desde el derecho, es decir, como ha dicho la Corte, una estructura mínimamente completa de motivación, una estructura básica y suficiente de motivación, donde yo pueda, con la sola lectura del acto, entender que ahí hay unos hechos que el presidente me está narrando en los considerandos, ¿ya? Y que a esos hechos se está aplicando con pertinencia, con suficiente explicación, unas normas jurídicas que se subsumen a la ocurrencia de esos hechos. La Corte ha indicado, dentro de sus precedentes jurisprudenciales, que hay diferentes tipos de motivación en los actos del poder público. Y dentro de aquello está la motivación por apariencia, que es el vicio en el que, a mi juicio, caería este decreto ejecutivo, donde la Corte indica que cuando usted tiene contradicciones internas entre lo que se argumenta o en lo que se fundamenta y lo que se termina resolviendo, usted tiene un vicio motivacional. Ahora, yo no sé si eso es suficiente para que la Corte Constitucional pudiese declarar la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo. Y ahí es precisamente donde yo quiero preguntar, ¿hasta dónde la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre este tema a partir precisamente de las acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas ayer? En esto también voy a discrepar con algunos colegas queridos, muy amigos míos, que ayer han posteado en redes sociales que la Corte no puede... el artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Me parece que Ramiro García Falconi es uno de ellos, sí. Otro es Fabián Corral Urbano, que me acaba de llegar en este momento un artículo de él que dice que la Corte no puede. Sí, me parece que es una lectura incorrecta, antojadiza, aislada de la Constitución y de la ley. Efectivamente, el 153 establece que la Corte Constitucional no tiene competencia para determinar la real ocurrencia de las causales por las cuales el presidente decide decretar la disolución parlamentaria, lo que la ley mal llama destitución de la Asamblea Nacional. Pero yo creo que en esto hay que ofrecerle a la opinión pública honestidad intelectual. Y me parece que eso ha venido faltando mucho de parte de ciertos colegas que ahora están ofreciendo un argumento aislado. El 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se refiere exclusivamente a los casos en los cuales, y por eso la ley debe ser leída o revisada o interpretada de modo sistemático, en contexto con otras disposiciones normativas. Esa norma se refiere a los casos en los cuales la Corte interviene haciendo control preventivo de constitucionalidad de todos estos procesos en los cuales la Corte debe dictaminar la posibilidad o no de que el presidente vaya a juicio político, que es lo que ocurrió en marzo, pronunciarse sobre aquellos casos en los cuales la Asamblea
aplicando el procedimiento del artículo 130, es decir, muerte cruzada desde la Asamblea Nacional, acusa al presidente Lasso de arrogarse funciones que no tiene, o si el presidente decreta la disolución parlamentaria acusándole a la Asamblea Nacional de arrogarse funciones que no tiene. Es decir, esa norma está redactada en ese contexto, en el contexto en el que la Corte deba intervenir haciendo control preventivo de constitucionalidad. Entonces me parece que hay que ser muy sinceros con eso, porque esa norma en ningún momento le prohíbe a la Corte Constitucional hacer control posterior de esta clase de decretos ejecutivos. Entonces, eso no enerva la posibilidad de que, como ya ha ocurrido, se presente una demanda de inconstitucionalidad. De hecho, yo por eso coincido plenamente en lo que ha dicho el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Él también cree que la vía adecuada para impugnar esta clase de actos es la acción de inconstitucionalidad, y el órgano competente para resolver esas demandas es la Corte Constitucional. O sea, el ministro no reniega de la capacidad de la Corte Constitucional para revisar esto. Para nada. O sea, sí puede hacerlo la Corte. Sí, yo creo que la Corte tiene competencia. Discrepo con lo que ha dicho, leí el artículo o el comunicado del doctor Corral. Yo discrepo por la razón que le digo. Es decir, esa norma está claramente redactada en el contexto del control preventivo de constitucionalidad, no del control posterior, de esta clase de decisiones, y respecto a juicios políticos y muertes cruzadas activadas desde Asamblea y Presidente, solo cuando hay acusación de arrogación de funciones, porque en los otros casos no se necesita el dictamen previo de la Corte. Dictamen previo. Entonces la Corte no tiene competencia para intervenir preventivamente, y eso es lo que los colegas constitucionalistas deben ser muy francos y explicarle a la gente. La Corte no hace control preventivo, pero eso no impide que se haga control posterior mediando demanda de inconstitucionalidad. Solamente una cosita solamente antes de que se me pase, perdón, Belkis y doctor. Incluso en el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional para dar paso al trámite del juicio político por la causal de peculado, hay una parte, en la parte argumentativa, donde dice la Corte no se pronunciará sobre el tema de la muerte cruzada. Efectivamente. Porque en el pedido de juicio político le plantearon eso y la Corte dice no nos vamos a pronunciar porque no es materia de este tema. Efectivamente, porque no había un decreto, un acto sobre el cual pronunciarse. Era sencillamente una amenaza que se ha venido dando y que finalmente ocurrió, sobre la cual la Corte en ese momento sí no tenía atribución para pronunciarse. Ahora hay un acto emitido, se llama decreto ejecutivo, y ese acto, a mi juicio y a juicio incluso del propio ministro de Gobierno, como le digo, es impugnable ante la Corte Constitucional. Ahora, lo que podremos discutir es sobre si hay suficiente fundamento para que la Corte declare una eventual inconstitucionalidad de ese decreto a la luz de esto que le digo, es decir, de esta falta de coherencia, de esta incongruencia que llamaría la Corte Constitucional, de esta contradicción entre lo que se fundamenta o lo que se sostiene en los considerandos y la causal que finalmente sirve para resolver o decretar la disolución parlamentaria. Ahora, otra cosa es también la ineficacia de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad, una vez que a partir del 24 de mayo el Consejo Nacional Electoral convoque a las elecciones presidenciales y parlamentarias para completar el periodo. ¿Por qué razón? Porque tenemos esta normilla en el artículo 16 de la Ley Orgánica Electoral que indica que, iniciado el proceso electoral, ninguna otra autoridad que no sea CNE o Tribunal Contencioso Electoral puede interferir en el normal desarrollo del proceso electoral. Es decir, el pronunciamiento de la Corte debería darse antes de la declaratoria oficial. No necesariamente una sentencia, porque en 7 días yo le diría que es prácticamente imposible. Pero sí medidas cautelares. Pero sí creo yo posible que la Corte le ofrezca al país, a modo de certezas y de certidumbres, frente a tanta incertidumbre política que vamos a enfrentar en los siguientes 3-4 meses, al menos que el país tenga certeza sobre si realmente va a haber o no el proceso electoral. Entonces la Corte evidentemente en 7 días no va a poder sustanciar la acción de inconstitucionalidad, no va a poder sesionar para resolver el tema, más allá de que a mí me parece que es un asunto que no es tan complejo tampoco, es decir, no es un problema constitucional increíble ni muy sesudo, me parece que es un tema que es básico, pero sí podría la sala de admisión de la Corte Constitucional, el tribunal de la sala de admisión que ya se habrá conformado, sesionar, analizar la demanda o las demandas, decidir primero si es que la demanda cumple con los requisitos, decidir primero si el acto es materia de impugnación a través de acción de inconstitucionalidad, y a partir de eso, si es que encuentra que esas demandas cumplen los requisitos formales para su tramitación
y que además el acto sí es impugnable vía acción de inconstitucionalidad, porque en una de esas la sala de admisión establece que el acto no es materia de la acción de inconstitucionalidad y el tema queda ahí. ¿Los tiempos dan para que eso ocurra? Sí, yo creo que sí. En los 7 días es tranquila. ¿Qué pasa si es entre hoy y posible la mañana cuestión. se produce la sesión del Pleno del Consejo para ya declararse en nuevo periodo electoral? Ahí ya vamos a llegar a eso. Y además, ¿por qué le digo que la Corte en esto sí podría dar una respuesta al país lo más pronto posible? Sea en el sentido que sea, le insisto, incluso inadmitiendo las demandas a trámite porque la Corte estima que el decreto no es materia de control abstracto de constitucionalidad mediante demanda. Lo que sea, pero darle certezas al país. Y además, si es que la Corte encontrase que la demanda sí es admisible, la Corte ahí podría resolver si es que hay elementos o argumentos suficientes para dictar la suspensión provisional del acto, que es lo que se le ha pedido conforme el artículo 76, número 9 de la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales. Si la Corte toma esta decisión hasta antes del 24 de mayo, o como usted bien ha señalado, hasta antes de que el Consejo Electoral anuncie en cadena nacional la convocatoria a este proceso electoral extraordinario, no vamos a elecciones, el decreto de disolución parlamentaria quedaría en ese hipotético suspendido provisionalmente hasta que la Corte determine en el fondo, ya en una sentencia, si es que el decreto es o no inconstitucional. Pero si queda suspendido en este escenario hipotético Antes de la convocatoria, que se apliquen medidas cautelares, la Asamblea volvería. Tendría que la Asamblea reincorporarse a sus funciones. Pero suspendido, dice usted. Suspendido provisionalmente, es algo que se permite en el artículo 76, número 9 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Aún cuando ya haya existido declaratoria del inicio del periodo electoral, porque son dos momentos distintos. Separemos las cosas. Ajá. Si es que no hay convocatoria de elecciones, esa suspensión podría surtir efecto jurídico. Si es que el CNE convoca elecciones, que es con lo cual arrancan oficialmente los procesos electorales, ya esa decisión, cualquiera que tome la Corte Constitucional, perdería eficacia jurídica por la razón que le estoy indicando. Salvo que queramos ahondar más la crisis y que la Corte Constitucional entre en una especie también de pugna con la función electoral. Con la función electoral. Pero yo ahí tengo una duda, por ejemplo, porque se supone que la Corte Constitucional es el más alto tribunal de justicia de este país, ¿ya? Es el más alto tribunal. Pero no puede estar por encima de la función electoral en tiempo de elecciones tampoco. Parecería que esa es la lógica que le da al sistema electoral nuestro el artículo 16. Yo particularmente creo que esa norma es inconstitucional. De hecho, esa norma está impugnada en la Corte Constitucional desde el año 2019 y la Corte no se ha pronunciado. Yo no creo que el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, incluso con procesos electorales en marcha, están exentos del control de constitucionalidad que pudiese realizar la Corte Constitucional. Pero como la norma está vigente, ¿qué ha venido ocurriendo? Es que no se ha dado un caso como el que estamos viendo ahora. Claro. Es la primera ocasión y por eso estamos empezando a ver algunas cuestiones que antes las planteábamos como hipótesis o como discusiones puramente académicas, pero que ahora ya son una realidad. Entonces la Corte también se enfrenta a eso y por eso creo que la Corte también tiene un trabajo contrarreloj. Entonces aquí el tema creo yo que debe ser zanjado lo más pronto posible y con esto insisto, no me refiero a que la Corte dicte una sentencia en los siguientes 6-7 días, sino que la Corte al menos se pronuncie sobre si estima que las demandas son o no admisibles y sobre si estima que, si son admisibles, merecen la suspensión provisional del decreto. Precisamente para que no vayamos a un proceso electoral donde probablemente estamos aplicando un decreto que en lo posterior la Corte pudiese estimar que es inconstitucional. Porque una declaratoria de inconstitucionalidad en los tiempos que la Corte se tarda generalmente en resolver estos procesos, 3, 4, 5 años, ya sería absolutamente ineficaz y estaríamos frente a lo que en Ecuador llamamos siempre la política de los hechos consumados. Entonces, insisto, para tener nosotros claridad en esto, creo que no es difícil, creo que no es complicado que la sala de admisión de la Corte sesione entre hoy o mañana, a más tardar. Son demandas muy concretas. Pero ya sortearon ayer. Claro, porque es un sorteo automático. La Corte hoy... La una cayó en manos de Joel Escudero y la otra en manos de Enrique Herrería. Ahí, ¿De ahí qué pasa? Reglamentariamente, la demanda que se haya presentado de modo posterior a la primera tiene que acumularse a la primera. Eso es lo que se dispone reglamentariamente. Y ahí tendrá que resolverse en un solo auto de admisión los dos temas, porque imagínese que en un caso un tribunal diga la demanda es admisible y en el otro caso no. Pudiese pasar, me parece que hay una demanda más floja que otra y entonces una se admite y otra no se admite. Entonces por eso
para no dividir, como solemos decir los abogados, la continencia de la causa, lo adecuado sería que se acumulen las demandas y que se resuelva esto, insisto, lo más pronto posible, en el sentido que sea. Yo particularmente creo que va a ser muy complejo que la Corte dictamine. Sí, yo pienso lo mismo. Políticamente, yo pienso desde el punto de vista político, más allá de lo jurídico. Yo creo que es un tema ya que está consumado. Creo yo que avanzamos inevitablemente un proceso electoral. Entonces, por esa razón creo yo que en todo caso, para no generar expectativas en gente que estima que el decreto es inconstitucional, mejor resolverlo ahora, es decir, el acto no es materia de acción inconstitucional, porque por último zanjamos estas discusiones que estamos teniendo ahora entre abogados, es decir, ¿ese acto es impugnable o no es impugnable? ¿La Corte tiene competencia o no para entrar a analizar esta clase de decisiones del presidente de la República? Entonces, en uno u otro sentido, en el que sea, la Corte tiene que darle una respuesta al país y creo que lo debe hacer lo más pronto posible, y la Corte ha demostrado en otros casos que cuando tiene la voluntad de resolver temas lo más rápido posible, lo ha hecho. Correcto, la doctor. misma vara debe aplicar en este caso, ¿no? Doctor, muy rápidamente, digamos que no prosperan estas acciones en la Corte Constitucional, el proceso avanza, son 90 días para la organización como tal, y hay toda una discusión e incertidumbre de si van a alcanzar o no estos tiempos precisamente para llevar adelante estas elecciones. ¿Cómo mira usted los tiempos? A ver, el Consejo Electoral entiendo que está preparado para estos temas. La norma estaba ahí y entiendo que hay personal que sabe cómo organizar estos procesos electorales. Lo único que a mí me preocuparía es que nos saltemos lo que la presidenta del CNE ha llamado los hitos del proceso electoral, es decir, los pasos que hay que seguir, procesos de democracia interna en las organizaciones políticas, proclamación de esas precandidaturas, procesos de inscripción y calificación de candidaturas, impugnaciones a esas candidaturas, luego de aquello evidentemente ya lo que implica la campaña electoral y propiamente el acto electoral, y luego las impugnaciones que vengan con la proclamación de los resultados. Todo eso, ¿ya?, más allá de las impugnaciones que vendrán con la proclamación de resultados, se tiene que hacer en 90 días. Es decir, ahora están corriendo 7 días para que el Consejo Electoral, yo no creo que lo vayan a hacer antes de los 7 días por una razón. Hay que dictar una normativa específica y aplicable a esta realidad electoral. Sobre la cual además hay dudas. Yo tenía una duda, por ejemplo, rapidito, el tema de la segunda vuelta, por ejemplo. Ajá, ¿eso no entraría dentro de los 90 días? No entra. No hay copas, porque no podemos prever. Correcto. Digamos, la regla general es que los balotajes ocurren en Ecuador, salvo pocas elecciones, ¿no es cierto? Pero son escenarios posibles. Pero ese es no un es escenario algo que... posible que el Consejo Electoral debe contemplar, pero que está por fuera de los 90 días. Porque tanto el 148 de la Constitución como el 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo único que establecen es que en 7 días desde la firma del decreto, el Consejo Electoral tiene que hacer la convocatoria, y a partir de esa convocatoria, en 90 días nosotros vamos a las urnas. Quiere decir que ya hoy es el día 1, en 96 días vamos a ir a las urnas para elegir Asamblea Nacional, que sí o sí en ese día va a quedar conformada, y al menos la primera vuelta presidencial. ¿Qué ocurriría si no se producen las condiciones constitucionales para que un binomio alcance la victoria electoral en primera vuelta? Inexorablemente vamos a segunda vuelta si no se aplica la regla del 40-10 o la mayoría absoluta de los votos válidos, y en ese caso hay 45 días más que se alargaría el proceso electoral, porque eso es lo que establece la Ley Orgánica Electoral, que es el tiempo que corre entre primera y segunda vuelta electoral. Yo por eso más o menos estimo que el presidente Lasso conservará su cargo en un promedio unos 4 meses y medio, 5 meses a lo sumo, para que haya nuevo presidente de la República. Pero Asamblea Nacional va a estar posesionada entre agosto, septiembre. Pero independientemente. Claro, esa duda tenía. ¿No deben posesionarse los dos? No, en este caso la Asamblea. La Asamblea podría posesionarse antes. Porque el presidente tiene que posesionarse ante la Asamblea, pues. Buena interrogante. Entonces, la Asamblea dispone nuestra Ley Orgánica Electoral que en 15 días máximo de proclamados los resultados, la Asamblea tiene que posesionarse. Sin lugar a dudas, eso va a ocurrir antes, porque, y también discutíamos con usted, y yo creo que van a haber algunos candidatos. Yo venía conversando con alguien en el auto, y decía, yo hasta ahora dimensiono al menos 7 candidatos. Y ya iremos viendo cuántos más asoman. Entonces eso va a hacer que probablemente haya una segunda vuelta electoral. Yo por eso contemplo al menos 4 meses y medio o 5, que es lo que debería tardarse el Consejo Electoral en ofrecerle al país un resultado presidencial
oficial, publicado en el registro oficial, con un binomio susceptible de ser posesionado ante la Asamblea Nacional, que en ese contexto ya estará en funciones. Es decir, al presidente saliente Guillermo Lasso le va a tocar gobernar con una asamblea conformada luego de este proceso electoral que se da fruto del decreto de disolución parlamentaria. Interesante lectura. Y ahora vamos a hablar también con el doctor Juan Pablo Ortiz, que está conectado, secretario jurídico de la presidencia, tras la pausa. Doctor, muy gentil. Un abrazo, gracias. Muy amable. Solamente, y le agradezco a Javier Gallo y a Andrés Reliche y a Gustavo Merino, que están en sintonía. Hace minutos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, ha dicho en el canal de televisión Teleamazonas que está previsto 20 de agosto, primera vuelta, 15 de octubre, posible segunda vuelta, inicio de noviembre, posesión de autoridades. Pero acaba de anunciar, entiendo que en estas horas esto se sacramentará a través de una resolución de pleno del Consejo Nacional Electoral. Repito, anunciado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, 20 de agosto, primera vuelta, 15 de octubre, segunda vuelta, si es que la hay. Inicio de noviembre, posesión de autoridades. Ya vamos a hablar con el secretario jurídico de la presidencia, tras la pausa, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.